Y si te dijera que el verdadero poder no se encuentra en lo que dices, sino en lo que decides callar, que aquello que ocultas con dignidad vale más que lo que entregas sin medida. Y si descubrieras que el silencio, lejos de ser vacío, puede ser tu forma más sólida de presencia. Vivimos en un mundo que nos empuja a mostrarnos constantemente, a justificarnos, a estar siempre disponibles. Pero hay una verdad que pocos se atreven a mirar de frente: cuanto más te das sin conciencia, más te diluyes. Este video no es una invitación a desaparecer, sino a reaparecer desde otro lugar, desde la firmeza, desde el misterio, desde la calma que no necesita ser explicada. Aquí no vas a encontrar fórmulas mágicas, pero sí lecciones profundas nacidas de la experiencia, la filosofía y el respeto por uno mismo. Vas a aprender a retirarte sin culpa, a poner límites, sin levantar la voz, a cuidar tu energía como el recurso sagrado que es. Y sobre todo vas a entender que tu transformación comienza cuando dejas de buscar ser comprendido y empiezas a comprenderte a ti. Este no es solo un video, es un acto de pausa, un espacio para ti, un reflejo de lo que puedes llegar a ser cuando decides que tu silencio también tiene valor. Quédate hasta el final. Tu cambio interior podría comenzar en el instante más inesperado. Desaparecer con propósito, no por reacción. A veces lo más poderoso que puedes hacer no es hablar ni explicar, ni siquiera quedarte a luchar. Es retirarte. No con rabia, no con dramatismo. Retirarte con intención, con propósito, con la claridad de saber que tu presencia no se entrega por costumbre ni por obligación, sino por decisión consciente. Esta lección no trata sobre desaparecer por impulso, por orgullo herido o por dolor desbordado. No, trata sobre tomar distancia con dignidad, como una forma de afirmarte, de restaurar tu valor interno cuando el entorno ha dejado de verlo. La mayoría de las personas interpreta la retirada como una forma de debilidad o derrota. Creen que alejarse significa renunciar, abandonar, perder. Pero en realidad, cuando uno se retira con propósito, lo que está haciendo es una afirmación silenciosa: ya no participo en lo que me desgasta, ya no me presto al juego de quien no sabe valorarme. Desaparecer no es huir, es elegir no seguir invirtiendo energía donde no hay reciprocidad. Es un acto de amor propio que no requiere explicación, porque nace de la lucidez y no de la rabia. Es natural querer explicar por qué nos alejamos, por qué decidimos cortar la comunicación o poner una pausa. Queremos que la otra persona entienda, que no piense mal, que sepa que no fue por capricho. Pero hay silencios que enseñan más que cualquier argumento. Hay ausencias que comunican verdades que las palabras no logran transmitir. Cuando alguien ha tomado tu presencia como algo garantizado, tu ausencia puede ser el único espejo que lo confronte con lo que ha perdido. Porque mientras estés ahí, todo sigue igual. Es cuando te vas, cuando desapareces sin ruido, que la mente del otro empieza a despertar. En un mundo donde todos reaccionan, donde todo se discute, donde cada gesto se acompaña de una explicación, el silencio se vuelve revolucionario. Es una forma de pedagogía sutil: no dices nada, pero el mensaje llega. No confrontas, pero dejas huella. Cuando decides no estar, cuando desapareces sin dramatismo, dejas espacio para que el otro piense, cuestione, recuerde. En lugar de defender tu posición con palabras, haces que la persona la sienta con tu ausencia. Este tipo de retirada no es fría ni vengativa. Es estratégica, es serena. No es un castigo, sino una consecuencia natural. Tú no castigas al otro con tu ausencia. Simplemente dejas de estar donde no hay respeto, donde no hay reciprocidad, donde no hay cuidado. Y al hacerlo sin explicaciones, estás afirmando algo muy profundo. Mi tiempo importa. Mi energía es valiosa. Y si no lo ves, yo sí lo veo. Ese acto de desaparecer con propósito redefine tu relación contigo mismo. Ya no eres alguien que espera ser visto. Eres alguien que ha decidido verse a sí mismo primero. Es importante entender que esta decisión
no siempre traerá comprensión inmediata por parte del otro. Puede que te juzguen, que te acusen de indiferencia o incluso de cobardía, pero eso no importa, porque esta elección no busca aprobación externa, busca coherencia interna. Se trata de dejar de ser una figura reactiva ante el trato ajeno y comenzar a ser una figura proactiva en tu propio cuidado emocional. Se trata de caminar hacia el respeto propio sin tener que empujar a nadie a que te respete. Cuando desapareces con propósito, no lo haces esperando que te supliquen que regreses. No lo haces para provocar ni para manipular. Lo haces porque sabes que no necesitas estar en un lugar donde no te reconocen, porque has aprendido que tu silencio puede protegerte más que 1000 palabras. Y en ese silencio sucede algo casi mágico. Quien antes no te veía, comienza a notar tu ausencia. Quien antes ignoraba tu valor empieza a cuestionarse por qué ya no estás. Y tú, mientras tanto, avanzas en paz sin necesidad de regresar ni de mirar atrás. Muchos confunden el silencio con indiferencia, pero son cosas muy distintas. La indiferencia nace del desapego vacío. El silencio estratégico nace de un amor propio cultivado. Es una forma de decir, no me iré gritando. Me iré en calma porque sé que lo que soy habla más fuerte cuando ya no está disponible. Esta es la clase de retirada que no genera conflictos sino reflexiones, que no deja cicatrices en ti sino claridad, porque en lugar de desgastarte explicando lo inexplicable, simplemente te alejas con la firmeza de quien sabe que no necesita ser comprendido para seguir adelante. Esta lección también te invita a observar tus propios patrones. ¿Cuántas veces has reaccionado impulsivamente alejándote en medio del enojo solo para volver por culpa o por inseguridad? Desaparecer con propósito no es eso. No es emocionalmente reactivo, sino emocionalmente consciente. Requiere detenerte, pensar y decidir con serenidad. No se trata de desaparecer para llamar la atención, sino de hacerlo porque sabes que seguir presente sería traicionarte a ti mismo. La ausencia, cuando es consciente, se convierte en poder. No un poder sobre el otro, sino un poder sobre ti mismo. Un poder que nace de entender que no estás obligado a quedarte donde no floreces, que no necesitas ser testigo de tu propia desvalorización para demostrar tu lealtad, que puedes irte sin hacer ruido y aún así cambiarlo todo. Este acto de retirada intencional no es algo que debas hacer con frecuencia, pero cuando lo hagas, que sea sagrado, que sea un símbolo de tu crecimiento, porque no todos merecen explicaciones y no todo merece tu permanencia. Cuando eliges desaparecer con propósito, le das un mensaje muy claro al mundo. Has dejado de mendigar presencia y has comenzado a honrar tu valor. En la próxima lección, exploraremos cómo el vacío que dejas se convierte en tu mayor aliado. Porque si en esta primera etapa aprendiste a retirarte con propósito, en la siguiente entenderás cómo ese vacío habla por ti, transforma al otro y te transforma a ti. Haz del vacío tu voz más fuerte. Hay una paradoja que pocos se atreven a aceptar. Muchas veces cuando estamos presentes, somos invisibles, pero cuando desaparecemos, nos volvemos inolvidables. Esta es la fuerza del vacío bien utilizado. No se trata de una ausencia caprichosa ni de un juego emocional, sino de una comprensión profunda de cómo funciona la mente humana. Y es que el cerebro no solo percibe lo que está ahí, también reacciona a veces con más intensidad ante lo que falta. La psicología de la escasez nos lo confirma. Cuando algo deja de estar disponible, su valor se dispara en la percepción del otro. Este fenómeno no solo ocurre con objetos o recursos, también sucede con las personas. Cuando estás siempre presente, cuando tu voz, tu tiempo y tu atención están garantizados, el otro se habitúa. Ya no los percibe como un regalo, sino como parte del paisaje. Y lo que forma parte del paisaje, aunque sea valioso, se vuelve fácil de ignorar. Pero cuando retiras tu presencia, cuando tu silencio llena el espacio que antes ocupabas con palabras y gestos, algo cambia. La mente de quien antes te daba por sentado comienza a hacer preguntas. ¿Por qué ya no está? ¿Qué pasó?
¿Qué hice para que se fuera? En ese momento el vacío se convierte en una voz que no necesita gritar, ni explicar, ni justificar. Una voz que se instala en la conciencia del otro y empieza a resonar no desde afuera, sino desde dentro. Porque cuando tú te callas, cuando tú te vas, la otra persona ya no escucha tus palabras, sino sus propios pensamientos. Y esos pensamientos, en muchos casos, duelen más que cualquier reclamo. La escasez crea valor. No lo digo como estrategia de manipulación, sino como una verdad psicológica que, bien entendida, puede protegerte del desgaste emocional. Cuando tú das todo de ti de manera constante y sin medida, puedes tener la mejor intención del mundo, pero el resultado suele ser el mismo. Las personas se acostumbran. Tu generosidad deja de sorprender. Tu tiempo deja de ser apreciado. Tu apoyo se vuelve una norma, no una elección. Pero cuando lo retiras, cuando ya no estás disponible como antes, lo que antes era ignorado, comienza a ser extrañado. La ansiedad que produce tu ausencia no es una forma de castigo, sino de revelación. Es un proceso natural de conciencia que se activa cuando se rompe una rutina emocional. Si alguien se acostumbró a tu presencia sin valorarla, esa misma persona puede sentir angustia o confusión al notar tu ausencia. Y es ahí donde aparece la oportunidad de que esa persona, si está dispuesta, comience a reevaluar lo que tenía y no supo cuidar. Pero no se trata solo de provocar una reacción en el otro. La verdadera riqueza de este vacío es que también te permite a ti observar con mayor claridad. Desde la distancia descubres cuánto dabas, cuánto te esforzabas, cuánto soportabas sin darte cuenta. El silencio emocional no solo le habla al otro, también te habla a ti. Te dice cuántas veces hablaste sin ser escuchado, cuántas veces diste sin recibir, cuántas veces estuviste sin que nadie realmente lo notara. Este vacío, entonces, no es solo un espacio que se deja, sino un espejo que se coloca. El otro, al no tenerte, se enfrenta por fin a sí mismo. Ya no puede culparte, interrumpirte, rebatirte. Solo queda su reflexión, y esa es una conversación que no puede evitar. Porque cuando ya no estás, lo que antes se evitaba con distracciones, excusas o discusiones, ahora se vuelve inevitable. En ese silencio, en ese no estar, el otro empieza a ver con más nitidez. Empieza a recordar lo que antes ignoraba: tus gestos, tus palabras, tus silencios incluso. Lo que parecía obvio se vuelve misterioso. Lo que parecía garantizado, escaso. Y lo escaso, como bien sabe la mente humana, siempre despierta deseo, atención y cuestionamiento. Ahora bien, no todas las personas sabrán interpretar ese vacío con madurez. Algunos lo llenarán con orgullo, con justificaciones o con distracciones. Pero eso ya no te concierne, porque esta lección no se trata de forzar resultados, sino de crear el espacio necesario para que el valor emerja. No el valor que el otro te dé, sino el valor que tú has decidido reclamar para ti mismo. Dejar que el vacío hable por ti requiere coraje. Requiere resistir la tentación de volver a llenar el espacio con explicaciones, mensajes o excusas. Quiere confiar en que el silencio bien colocado puede construir más respeto que 1000 conversaciones repetidas. Porque cuando tú callas, obligas al otro a escucharse. Y ese tipo de escucha es la más profunda, la más incómoda y también la más transformadora. Este tipo de ausencia no tiene nada que ver con el abandono. No es una herida que causas, sino un límite que colocas. No se trata de alejarte para herir, sino de retirarte para sanar. Y a veces esa retirada no solo te cura a ti, sino que permite que el otro vea lo que el ruido de la costumbre no dejaba ver. En este punto es importante recordar que el vacío no es algo que debas temer. Al contrario, es un terreno fértil para que florezcan nuevas formas de verte a ti mismo y de ser visto por los demás. Cuando te haces escaso, no pierdes valor, lo recuperas. Cuando te vuelves más selectivo con tu energía, no te vuelves egoísta, te vuelves sabio. Y es que el vacío no solo transforma al que lo sufre, también al que lo provoca, porque te obliga a confiar en ti, en tu valor, en tu decisión.
Te recuerda que no necesitas estar todo el tiempo para ser importante, que a veces estar menos es ser más, que la ausencia puede ser una declaración de presencia, una declaración elegante, silenciosa, pero contundente. Al final, esta lección es una invitación a no temer desaparecer, a no tener miedo de no responder, de no estar, de no insistir. Porque el vacío bien gestionado puede ser tu voz más fuerte. Una voz que no se grita, pero que se escucha. Una voz que no interrumpe, pero que transforma. Y una voz que por su misma escasez se vuelve inolvidable. En la siguiente lección exploraremos cómo mantener esa presencia selectiva sin caer en el aislamiento, aprendiendo a no estar siempre accesible y a proteger tu energía emocional como el recurso sagrado que realmente es. Aprende a no ser siempre accesible. Hay una verdad silenciosa que a muchos nos cuesta aceptar: estar siempre disponible no te hace más querido, te hace más fácil de ignorar. En un mundo que exige inmediatez, respuestas rápidas y presencia constante, la disponibilidad total se ha confundido con el afecto y el sacrificio con el valor. Sin embargo, cuando entregas tu atención sin medida, cuando respondes al primer llamado, cuando te adelantas a todo lo que el otro podría necesitar sin darte cuenta, empiezas a perder peso emocional en la percepción ajena. Y no es porque no seas valioso, ni porque lo que das no tenga importancia. Es porque lo que está siempre ahí, lo que no exige esfuerzo para obtenerse, deja de ser considerado un privilegio. Se vuelve rutina. Se da por hecho. La mente humana funciona así: cuando algo es garantizado se valora menos. Cuando algo es escaso se desea más. No es crueldad, es percepción. Por eso aprender a no estar siempre accesible no es egoísmo, es una forma sofisticada de proteger tu esencia y restaurar tu valor. Esto no significa jugar al misterio de forma forzada, ni volverse distante por estrategia. Significa construir una presencia más consciente, más selectiva, más intencional. Estar cuando realmente quieres estar, no cuando se espera que lo estés. Elegir los momentos, no dejar que los demás los dicten por ti. Dejar claro sin necesidad de palabras que tu tiempo es algo que se honra, no que se exige. Muchos confunden la accesibilidad con la bondad, como si el hecho de estar siempre disponibles fuera un símbolo de nobleza. Pero la nobleza no consiste en borrarte por los demás, sino en estar presente desde la autenticidad, no desde la obligación. Quien está siempre para todos termina siendo para nadie. Se diluye. Y no porque pierda valor como persona, sino porque se vuelve invisible en medio de su propia entrega. Piénsalo: cuando alguien te responde al instante, te dice sí. A todo se adapta a cada una de tus necesidades. ¿Acaso no comienzas a asumirlo como parte de lo cotidiano? No dejas sin querer de valorar cada gesto como algo especial. Lo mismo sucede contigo. La accesibilidad sin límites desdibuja el valor de lo que ofreces. Tu atención, tu energía, tus palabras. Todo empieza a parecer automático, predecible. Y lo predecible rara vez despierta gratitud. Aquí es donde entra el concepto de presencia selectiva. Se trata de reaprender a administrar tu disponibilidad emocional y física, no como una forma de castigo, sino como un acto de autorrespeto. Porque tu energía no es infinita, tu tiempo no se regenera por sí solo, y tu paz interior no debería estar a merced de las demandas ajenas. Ser selectivo no es cerrarte al mundo, es abrirte con intención solo a lo que realmente lo merece. La clave está en la conciencia, en darte cuenta de cuándo estás diciendo sí por compromiso y no por deseo. Cuando respondes con rapidez no porque quieras, sino porque temes decepcionar. Cuando apareces no por voluntad, sino por inercia. Y cuando eso ocurre, estás regalando partes de ti sin siquiera haberlas elegido. Estás cediendo presencia, tiempo y atención como si fueran monedas sueltas, cuando en realidad son tu tesoro más valioso. Ser menos accesible no es una actitud defensiva, sino una expresión madura de identidad. Significa reconocer que no tienes que estar en todo momento, en toda conversación, en cada rincón emocional que otros esperan que ocupes. Porque si bien es hermoso ser apoyo,
También es sabio saber cuándo retirarte. Estar cuando de verdad puedas sumar, no solo cuando se te reclame. Esto tiene un efecto curioso: cuanto menos te regalas sin filtro, más se valora tu presencia. No por capricho, sino porque quien aprende a esperar aprende a apreciar. Cuando estás presente de forma auténtica, incluso si es con menor frecuencia, dejas huella. Lo que ofreces se vuelve más claro, más nítido, más valioso. Porque no se percibe como algo dado, sino como algo ofrecido desde la elección. Por supuesto, esto puede generar incomodidad en quienes estaban acostumbrados a tu constante disponibilidad. Quizá algunos te acusen de haber cambiado, de haberte vuelto distante. Pero eso no debe hacerte retroceder, porque lo que realmente está ocurriendo es que estás dejando de ser un recurso inmediato para convertirte en una presencia significativa. Estás enseñando sin decirlo que lo que tú das no es automático ni garantizado. Es un privilegio. Y al mismo tiempo, te estás enseñando a ti mismo algo aún más importante: que no tienes que estar para todos todo el tiempo. Que tu valor no depende de cuán accesible seas, sino de cuán íntegro te mantengas mientras decides cuándo y cómo entregarte. Porque tu energía no debe ser explotada, debe ser cultivada. No estás aquí para ser útil a costa de ti, sino para compartir lo mejor de ti, sin perderte en el proceso. Este aprendizaje transforma la calidad de tus relaciones, porque ya no estás desde la necesidad de ser aprobado, sino desde la claridad de tu valor. Tus vínculos se vuelven más equilibrados, más genuinos, y tú menos agotado, menos saturado, más consciente. Descubres que estar menos puede ser una forma de estar mejor, que decir ahora no también es una forma de cuidarte, y que incluso en tu ausencia puedes seguir comunicando amor, respeto y presencia, pero desde otra dimensión. Aprender a no ser siempre accesible es también un acto de confianza. Confianza en que no necesitas forzarte para ser querido. Confianza en que tu espacio vale. Y sobre todo confianza en que puedes retirarte del ruido para reencontrarte con tu propia voz. En ese acto sutil pero poderoso, comienzas a dejar de ser una opción fácil para convertirte en una presencia elegida. En la siguiente lección exploraremos cómo esa pausa estratégica, esa ausencia momentánea, no solo protege tu equilibrio interior, sino que también te permite establecer límites claros, sin necesidad de conflictos ni explicaciones. Porque a veces, retirarse un momento es el paso necesario para recuperar el control de tu propia narrativa. La pausa estratégica como forma de respeto propio. En un mundo que nos empuja a responder de inmediato, a reaccionar en segundos, a estar siempre disponibles y listos para complacer, hacer una pausa parece casi una transgresión. Pero lo cierto es que esa pausa, esa demora intencional entre el estímulo y la respuesta, no solo es un acto de prudencia, es una profunda forma de respeto hacia ti mismo. Porque no todo merece una respuesta inmediata, y no todo el que exige tu atención la merece en el momento que lo dicta. Aprender a detenerte antes de reaccionar, a guardar silencio antes de responder, es regalarte algo que rara vez se nos enseña: el derecho a procesar antes de actuar. Cuando vives desde la reacción, entregas el control de tu tiempo, tu energía y tu estabilidad emocional a las circunstancias externas. Respondes como reflejo, no como elección. Cedes tu poder interior a las urgencias de los demás, a sus expectativas, a sus prisas. Pero cuando eliges pausar, incluso si es solo por unos segundos, lo que haces es tomar el timón de tus emociones. Interrumpes el ciclo automático y creas un espacio sagrado en el que puedes preguntarte: ¿esto merece una respuesta ahora? ¿Respondo por convicción o por presión? ¿Lo hago desde la claridad o desde el impulso? Esta pausa estratégica es profundamente estoica. Implica dominio interno, implica reflexión, implica valor. Porque no responder de inmediato puede ser incómodo para otros, puede ser malinterpretado, puede desafiar dinámicas que antes estaban fundadas en tu accesibilidad constante. Pero esa incomodidad inicial vale la pena cuando entiendes que tu bienestar no puede depender de tu velocidad de reacción.
que tienes derecho a tomar aire, a pensar, a no tener una respuesta lista solo porque alguien la exige. Romper el hábito de la reacción automática no es fácil. Durante años, quizá décadas, hemos sido condicionados a creer que responder rápido es sinónimo de eficiencia, de interés, de buena educación incluso. Pero esa rapidez, cuando es constante, se convierte en una trampa. Nos arrastra a responder desde la ansiedad, desde el deseo de aprobación, desde el miedo a decepcionar. Y así nos vamos perdiendo a nosotros mismos en cada mensaje inmediato, en cada sí que decimos, sin querer, en cada explicación que damos sin necesidad. Hacer una pausa no es desconectarse del otro, es reconectarse contigo. Es recordarte que antes de reaccionar ante el mundo, necesitas escucharte a ti mismo. Ese pequeño espacio de silencio entre el impulso y la acción es donde se encuentra tu libertad más auténtica. Ahí, en ese instante de respiro, puedes elegir con conciencia cómo actuar, qué decir, y sobre todo si realmente quieres decir algo. Y es que no todo lo que llega a ti merece una respuesta. No todo comentario necesita una réplica, no toda provocación merece tu energía, no toda expectativa ajena debe ser satisfecha. La pausa te permite discernir, te da el tiempo necesario para evaluar si lo que recibes es sano, si lo que te piden es justo, si lo que se espera de ti está en sintonía con tus principios. Sin esa pausa respondes por reflejo, con ella respondes con intención. Este cambio de ritmo también tiene un impacto profundo en tus relaciones. Quienes estaban acostumbrados a tu disponibilidad inmediata comenzarán a notar que ya no respondes desde el apuro, sino desde la calma. Y eso puede causar sorpresa, resistencia, incluso molestia. Pero también sembrará respeto, porque cuando tú te das el tiempo de responder con cuidado, estás elevando el nivel de tus interacciones. Estás enseñando sin decirlo que tu atención no es un recurso automático, sino una expresión de presencia consciente. La pausa estratégica, además, tiene una virtud terapéutica. Es en esos segundos de silencio, donde puedes observar tu reacción emocional sin dejarte arrastrar por ella. Puedes sentir la ira sin gritar, puedes notar la tristeza sin derrumbarte, puedes percibir la presión sin ceder. Y al hacerlo empiezas a entrenar una forma de fortaleza que no se construye con gritos ni con respuestas brillantes, sino con la serenidad de quien ya no necesita reaccionar para sentirse vivo. Quizá al principio te sientas raro, como si esa pausa fuera una forma de desconexión, pero pronto descubrirás que es todo lo contrario, que cuanto más espacio te das para procesar, más presente estás realmente, que cuando no respondes desde el impulso, sino desde la reflexión, tus palabras pesan más, tus decisiones tienen raíz, tu energía se conserva y tu paz se fortalece. En esta sociedad de lo instantáneo, detenerte es casi un acto de rebeldía, pero también es un acto de sabiduría, porque no eres menos empático por no contestar al instante. No eres menos generoso por tomarte un tiempo antes de decir que sí. No eres menos comprometido por decir, necesito pensarlo. Eres en cambio una persona que ha comprendido que el respeto propio empieza en los márgenes que colocas entre lo que sientes y lo que haces. El silencio de esa pausa no es vacío, está lleno de significado. Es un silencio que piensa, que mide, que elige. Es un silencio que comunica que has dejado de estar disponible por reflejo y has comenzado a estar presente por convicción. Que tus respuestas ya no son concesiones sino elecciones. Que tu tiempo es tan valioso que no puede ser entregado sin filtro. Te invito entonces a practicar esta pausa, a no responder ese mensaje en el primer segundo, a dejar que una llamada suene sin correr a tomarla, a escuchar una demanda sin precipitarte a resolverla, no para castigar, no para ignorar, sino para elegir, para darte el espacio que necesitas para actuar desde tu centro, no desde tus bordes desgastados, para mostrar a través del silencio que también se puede cuidar amando con pausa, que también se puede responder sin prisa, que también se puede estar sin perderse. En la siguiente lección iremos un paso más allá, entenderemos cómo el silencio mismo
puede convertirse en un límite. Cómo callar no es sinónimo de ceder, sino una forma poderosa de decir hasta aquí, sin levantar la voz. Porque a veces el lenguaje más respetuoso que puedes usar contigo mismo es no decir nada. Callar también es poner límites. Hay una sabiduría antigua que dice que quien domina su lengua domina su mundo. Y no se refiere solamente a la prudencia de no herir con palabras, sino a algo mucho más profundo, a la comprensión de que el silencio también comunica, también delimita, también protege. Hemos sido educados para pensar que callar es ceder, que quien no responde está perdiendo terreno. Pero en realidad, hay momentos en los que callar no solo es lo más sabio, sino lo más fuerte que puedes hacer por ti mismo. No todo merece una respuesta. Y más importante aún, no todos merecen una parte de ti. Tu atención, tu voz, tu energía no son monedas de cambio que debas entregar cada vez que alguien las solicita. Aprender a guardar silencio ante lo que no te construye, ante lo que te desgasta o te busca, solo para obtener una reacción es una forma de poner límites invisibles, pero poderosos. Porque el límite no siempre se impone con palabras o con confrontación. A veces basta con la firmeza de no participar. El silencio puede ser un muro sutil, una línea que no se traspasa, una señal clara de que no estás dispuesto a jugar el juego emocional del otro. Cuando alguien intenta provocarte, manipularte o arrastrarte a su caos, responder es entrar en su terreno. Callar, en cambio, es permanecer en el tuyo. Es decir, sin decirlo, yo no voy a entregar mi paz por esto. Es una forma de afirmar tu autonomía emocional sin necesidad de explicar nada, sin necesidad de justificarte. Pero este tipo de silencio no es evasión ni cobardía. Es una respuesta consciente. Es un acto deliberado de preservación. Porque muchas veces lo que se dice desde la presión o desde la herida termina alimentando dinámicas que te roban energía, que te exponen, que te drenan. En cambio, cuando eliges no responder, cuando decides guardar tu voz para algo que realmente lo merezca, estás estableciendo una relación nueva contigo mismo, una en la que te das permiso de no desgastarte. A veces ese silencio genera incomodidad en los demás. Despierta preguntas, incomprensión, incluso críticas. Algunos pueden decir que te estás cerrando, que deberías explicar, que estás siendo distante. Pero esa incomodidad no te pertenece. Porque cuando eliges callar para protegerte, no estás negando la comunicación, estás cuidando el canal desde el que eliges comunicarte. Estás recordando incluso al otro que el acceso a tu interioridad no es automático, ni gratuito, ni infinito. Aprender a elegir cuándo hablar y cuándo callar es un arte. No se trata de volverse hermético, sino de desarrollar un criterio interno que te permita discernir. Hablar desde la conciencia y no desde la reacción. Reservar tu energía verbal para lo que realmente necesita ser expresado y no para lo que simplemente busca tu desgaste. Es comprender que no todo silencio es vacío, que hay silencios que tienen densidad, que están llenos de fuerza, de claridad, de límites sanos. En muchos contextos decir no es necesario, pero en otros, el simple hecho de no responder ya es un no poderoso. Un no que no necesita alzarse, que no humilla, que no ofende. Un no que simplemente te retira de lo que no suma. Porque callar también es salir. Salir de una discusión que no lleva a nada. Salir de una dinámica donde siempre estás dando más. Salir de una conversación que solo busca provocarte. Y esa salida, cuando se hace en calma y sin palabras, tiene un efecto transformador. Hay quien necesita gritar para sentirse fuerte. Y hay quien necesita explicar cada decisión para sentir que tiene derecho a tomarla. Pero cuando tú eliges el silencio, estás diciendo: no necesito convencerte. Estoy en paz con mi elección. Y esa paz, esa certeza, esa autonomía que nace del silencio consciente no puede ser debatida, porque no está puesta sobre la mesa de nadie más que la tuya. Por supuesto, hay silencios que duelen. El silencio del abandono, el que se impone como castigo, el que busca herir. Ese tipo de silencio no tiene nada que ver con lo que hablamos aquí. El silencio del que nace esta lección es uno distinto,
Es el que se cultiva para proteger la paz interior, para establecer una distancia emocional, sin crear una guerra, para respirar antes de dar una palabra que no sería honesta. Es un silencio que no cierra puertas, pero sí define umbrales. Practicarlo no es sencillo. Requiere fortaleza interna, requiere confianza en ti mismo, porque a veces el deseo de responder es intenso, queremos defendernos, queremos que el otro entienda, queremos tener la última palabra. Pero cuando te das cuenta de que tu energía no necesita ser justificada, de que tu paz vale más que tu argumento, descubres que el silencio puede ser tu mayor victoria. Hay una frase que resume bien este principio. No todo lo que se piensa se dice, no todo lo que se dice se responde, y no todo lo que se responde merece atención. Esta frase no invita a la pasividad, sino a la elección, a que elijas con cuidado tus batallas, tus palabras, tus espacios, porque a veces lo más sabio que puedes hacer es retirarte en silencio, no por debilidad, sino porque sabes que tu energía merece destinos más elevados. El silencio, entonces, no es la ausencia de voz, sino la presencia de un criterio. No es la falta de respuesta, sino la afirmación de un límite. No es rendirse, sino elegir con qué sí y con qué no te involucras. Y en ese proceso, empiezas a descubrir que tus relaciones también se depuran, que lo que se sostenía en tu respuesta constante se desmorona cuando decides callar. Y lo que es auténtico, lo que es mutuo, lo que es profundo, sobrevive incluso a los silencios más largos. En la siguiente lección, exploraremos cómo esa reserva de energía que has cultivado gracias al silencio y los límites puede ayudarte a no tener que explicarte constantemente. Porque cuanto más clara sea tu postura, menos necesitarás justificarla. Y en ese espacio de silencio respetuoso, comenzarás a vivir con más ligereza, con más dignidad, y con una voz que solo hablará cuando realmente valga la pena ser escuchada. No expliques lo que ya decidiste con firmeza. Llega un momento en la vida en que explicarse deja de ser un puente hacia el entendimiento y comienza a convertirse en una rendición silenciosa. Intentar que los demás comprendan cada una de tus decisiones, cada una de tus pausas, tus distancias o tus transformaciones, puede parecer un acto noble o incluso necesario. Pero en realidad, cuando esa explicación no nace del deseo genuino de compartir, sino de la presión por justificarte lo que estás entregando, no es claridad, sino poder. Hay una diferencia sutil pero poderosa entre comunicar y justificarse. Comunicar implica expresar desde la serenidad lo que has decidido sin pedir permiso, ni validar con el otro tu sentir. Justificarse, en cambio, nace de un miedo profundo a no ser aceptado, a ser malinterpretado, a decepcionar. Y ese miedo, por más disimulado que esté, le da al otro una autoridad que no le corresponde la autoridad para juzgar si tus decisiones son válidas o no. Dejar de justificarte es un acto de confianza interna. Es el resultado de haberte mirado lo suficiente como para saber que lo que haces, lo haces desde la conciencia, que has sopesado, que has reflexionado, que has sentido y que por tanto no necesitas el sello de aprobación de nadie más. No porque te cierres al diálogo, sino porque ya no te abres a entregar tu autonomía como moneda de cambio emocional. Cada vez que te explicas de más algo, se pierde. Puede ser tu energía, tu paz o tu centro, porque la explicación innecesaria casi siempre viene acompañada de una ligera ansiedad, la de querer ser entendido, aceptado, perdonado por elegir lo que necesitas. Y ahí es donde sin querer entregas una parte de ti, una parte que te costó mucho construir, una parte que te decía en silencio: esto está bien así, aunque no lo comprendan. Cuando tomas una decisión con firmeza, no desde el impulso ni desde la rabia, sino desde la claridad de lo que necesitas para estar bien, esa decisión no requiere defensa. Quien te conoce y te respeta no te exigirá justificarte. Quien te quiere desde un lugar sano no esperará que traduzcas cada uno de tus límites en explicaciones que suavicen el impacto. Y si alguien se molesta porque no te justificas, quizá lo que estaba buscando no era comprensión sino control.
La verdad es que muchas personas están acostumbradas a relacionarse desde la expectativa de que todo debe ser explicado. Quieren respuestas, quieren motivos, quieren razones que les permitan seguir interpretando tu vida desde su marco de referencia. Pero tú no estás obligado a ceder ese espacio, porque tu vida, tus tiempos, tus elecciones no están sujetas al entendimiento externo, sino a tu coherencia interna. Esto no significa volverse hermético ni dejar de compartir. Significa saber elegir a quién le explicas y por qué lo haces. Significa que una explicación debe ser un acto de confianza, no una respuesta obligada por presión emocional. Cuando decides sin rendir cuentas innecesarias, tu autonomía se fortalece, porque empiezas a caminar desde tu centro, no desde el deseo de complacer. Es normal que al principio sientas culpa. La culpa de no dar la cara, de no suavizar tu silencio, de no ofrecer razones que hagan más llevadero lo que el otro siente. Pero esa culpa no es tuya. Es la consecuencia de una sociedad que nos enseña a ser comprensivos a costa de nosotros mismos, a ser claros con los demás incluso cuando nosotros aún estamos en proceso, a explicarnos para evitar el juicio sin darnos cuenta de que a veces el juicio llega igual. La verdadera paz comienza cuando eliges no entrar en ese juego, cuando entiendes que tu decisión no necesita ser defendida si ha sido tomada desde la honestidad, cuando sabes que tu silencio no es desdén sino protección, y que cada palabra que no dices es un voto de confianza hacia ti, porque cuanto más te justificas, más espacio das a que otros opinen, cuestionen o incluso intenten revertir lo que has decidido. Y no se trata de orgullo, se trata de dignidad, de mirar tu proceso con el respeto que merece, de no convertir tus decisiones personales en debates abiertos, de recordar que muchas veces explicar es abrir la puerta al ruido, al conflicto, a la duda. Y cuando esa puerta se abre sin necesidad, se pierden certezas que ya estaban claras dentro de ti. La firmeza no es dureza, es claridad. Y cuando esa claridad es auténtica, habla por sí sola. Hay silencios que valen más que 1000 explicaciones. Hay actos que comunican sin necesidad de palabras. Hay distancias que dicen, esto lo necesito aunque no lo entiendas ahora. Y cuando aprendes a honrar esos gestos, tu vida se vuelve más liviana, más congruente, más tuya. En el fondo, no justificarte es también una forma de educar emocionalmente a los demás. Enseñas con tu actitud que no estás disponible para el interrogatorio emocional, que valoras el intercambio genuino, pero no el juicio disfrazado de interés, que estás dispuesto a compartir desde el respeto, pero no desde la obligación. Y esa enseñanza, aunque no siempre sea recibida con gratitud, marca una diferencia que redefine tus vínculos y que te coloca a ti como el guardián legítimo de tus propios pasos. ¿Quieres decir algo? Dilo desde la libertad. No quieres decir nada, guarda tu silencio con la misma dignidad. Porque cuando tú validas tu proceso desde dentro, cada palabra que decides no pronunciar se convierte en un acto de amor propio. No estás huyendo del otro, estás quedándote contigo. No estás cerrando un puente, estás reforzando los cimientos del único que no puedes perder, el que te conecta contigo mismo. En la siguiente lección profundizaremos aún más en esta autonomía silenciosa. Veremos cómo sanar no exige explicaciones ni despedidas, porque cuando cierras un ciclo con dignidad, el cierre más poderoso no es el que pronuncias, es el que vives desde el alma. Sanar sin necesidad de confrontar. Nos han hecho creer que todo ciclo debe cerrarse con palabras, que necesitamos una conversación final, una explicación, una despedida formal que nos dé la ilusión de que todo ha sido comprendido y resuelto. Pero la vida, en su complejidad y profundidad, rara vez se ajusta a ese guión emocional que tanto anhelamos. Y aunque parezca contradictorio, el verdadero cierre emocional casi nunca ocurre en una conversación externa. Sucede en silencio dentro de ti, en ese momento íntimo, en el que decides dejar de arrastrar lo que ya no tiene sentido cargar. Sanar no requiere confrontar, no necesitas exponer tu dolor para validarlo. No necesitas que el otro reconozca lo que hizo mal para que tú comiences a sentirte bien. La paz
cuando es auténtica, no se negocia en diálogos tensos, ni se encuentra al final de una discusión. La paz llega cuando eliges soltar, aunque no te hayan dado las respuestas que esperabas. Llega cuando entiendes que no todo se resuelve hablando, y que en ocasiones el silencio contiene más sabiduría que cualquier intento de aclaración. Alejarse en paz es un acto de valentía, porque el ego siempre buscará justicia emocional, querrá tener la última palabra, exigir explicaciones, buscar el porqué. Pero el alma solo quiere descansar. Y para descansar no necesita cerrar la puerta del otro, necesita cerrar la suya. Cuando te alejas sin reproches, sin dramatismos, sin esperar nada más, estás eligiendo priorizar tu salud emocional por encima de tu necesidad de ser comprendido. La confrontación, aunque en ciertos casos pueda parecer liberadora, a menudo termina en frustración, porque no todos están dispuestos a escuchar tu verdad, y menos aún a aceptarla. Insistir en ser entendido puede volverse una batalla interminable contra muros que no quieren derrumbarse. Pero cuando eliges retirarte con serenidad, sin esperar que el otro entienda, sin buscar que valide tu dolor, estás abrazando un tipo de poder interior que no depende de nadie más. Estás diciendo: yo me libero aunque tú no lo comprendas. Y ahí, en ese gesto silencioso, comienza la verdadera sanación. Una sanación sin testigos, sin aplausos, sin escenas finales. Una sanación que no necesita palabras, sino decisiones. Porque sanar no es que el otro cambie, ni que pida perdón, ni que regrese a corregir lo que no supo cuidar. Sanar es que tú te permitas dejar de esperar, que te des permiso de cerrar desde tu propia conciencia, sin arrastrar más explicaciones ni cargar con más preguntas. La ausencia, en este sentido, es profundamente transformadora. Cuando desapareces de la vida de alguien no con odio, sino con propósito, creas un espacio de reflexión mucho más potente que cualquier argumento. Tu silencio se convierte en un espejo en el que el otro tarde o temprano tendrá que mirarse. Ya no estás para discutir, para defender tu punto, para recordarle lo que hizo o dejó de hacer. Simplemente ya no estás. Y en esa ausencia comienza a gestarse una comprensión que las palabras no lograron provocar. Esto no significa que no duela. Alejarse sin confrontar también implica renunciar a una parte de ti que quería ser reconocida, que quería justicia, que ansiaba una conclusión. Pero a veces, el costo de esa confrontación es demasiado alto. Y seguir esperando que el otro te dé lo que no supo ofrecerte solo alarga tu herida. Hay que saber cuándo el silencio es medicina y cuándo una conversación se vuelve veneno. Alejarte con dignidad, sin ruido, es proteger tu energía vital. Es cuidar tu mente, tu cuerpo y tu espíritu de un desgaste que ya no necesitas. Es permitirte sanar sin depender de un lo siento que tal vez nunca llegará. Es entender que tu bienestar no puede estar supeditado a la voluntad ajena. Cuando tú eliges marcharte en paz, estás haciendo el acto más puro de autocuidado. Estás diciendo: yo me elijo, incluso si eso implica no obtener todo lo que emocionalmente deseabas. Y lo curioso es que con el tiempo esa ausencia tuya se convierte en un mensaje mucho más claro que cualquier discusión. Porque mientras las palabras pueden ser negadas, el silencio no se puede borrar. Permanece, deja huella, abre espacios internos en el otro que antes estaban sellados por la rutina, por el ruido, por la presencia constante. A veces la ausencia dice: ya no estoy dispuesto a seguir entregándome donde no hay reciprocidad. Y eso por sí solo tiene una fuerza incuestionable. También es importante saber que este tipo de cierre no necesita ser comunicado. No necesitas enviar un mensaje diciendo que te estás alejando. No hace falta hacer una despedida explícita para que la otra persona entienda. Cuando el vínculo se ha erosionado lo suficiente, la decisión de apartarte con serenidad ya contiene toda la información necesaria. Lo esencial no se grita, se muestra con coherencia. Este camino de sanación sin confrontación también te regala otra joya: la tranquilidad de haber actuado con respeto. Porque no hiciste daño para salir. No buscaste herir al otro en el proceso. No humillaste ni dramatizaste.
simplemente elegiste tu paz. Y en esa elección limpias tu conciencia, ordenas tu interior, te das la posibilidad de mirar hacia adelante sin residuos tóxicos que te pesen. Sanar sin confrontar no significa evitar tus emociones. Al contrario, significa permitirte sentirlas con profundidad, pero sin necesidad de que el otro las valide. Significa darte permiso para llorar, para enojarte, para soltar, sin poner al otro en el centro de ese proceso. Tú sanas porque decides hacerlo, no porque alguien te lo conceda. Y ese tipo de sanación es la más duradera, la más honesta, la que no depende de nada externo para florecer. En última instancia, esta lección te invita a confiar en el poder de tu silencio, a creer que tu retirada consciente puede ser más poderosa que cualquier intento de resolver lo irresoluble, a entender que algunas batallas se ganan no porque el otro se rinda, sino porque tú decides no seguir luchando. Y en ese momento, cuando ya no esperas que las piezas encajen, cuando dejas de buscar justicia en quien no supo darte respeto, empiezas a sanar desde el lugar más noble, desde tu propio corazón. En la siguiente lección, hablaremos de otro tipo de frontera, no la que se impone con distancia, sino la que se construye con decisiones firmes. Porque cuando dejas de explicarte y sanas sin confrontar, el paso natural que sigue es empezar a decir no, sin culpa, sin drama y con total claridad de tu propio valor. Nunca sacrifiques tu valor en nombre de la lealtad. Hay palabras que mal entendidas se convierten en trampas. Una de ellas es lealtad. Nos han enseñado que ser leal significa estar siempre, sostener incluso cuando todo se tambalea, ceder una y otra vez en nombre del vínculo, del compromiso o de la historia compartida. Y sin darnos cuenta nos vamos diluyendo en la entrega, justificando silenciosamente cada renuncia personal, con frases como «es que yo soy así, no puedo fallarle, lo necesita más que yo». Pero la verdad es que la lealtad, cuando no está equilibrada con amor propio, se transforma en autosacrificio. Y ningún vínculo, por profundo que sea, debería exigir que te abandones a ti mismo para sostenerlo. Ser leal no significa quedarte donde ya no eres visto. No significa seguir dando cuando el otro solo sabe recibir. La lealtad verdadera nace de la reciprocidad, del respeto mutuo, de la capacidad de cuidarse, sin dejar de cuidar al otro. Pero cuando te mantienes en un lugar donde constantemente das más de lo que recibes, donde tus necesidades son postergadas y tu energía es tomada como garantía, eso ya no es lealtad, es desgaste. Y cada vez que permites ese desequilibrio, estás educando al otro sin querer. Le estás enseñando que no tienes límites, que siempre estarás ahí, que tu generosidad no tiene final. Y con el tiempo el otro empieza a exigirte más y a darte menos. Puede que en un inicio lo hagas con gusto, con entrega genuina, con la ilusión de que tu constancia será reconocida. Pero si ese reconocimiento nunca llega, si el esfuerzo solo va en una dirección, el precio que pagas es alto. Porque cuando entregas sin medida, lo que pierdes no es solo energía, es claridad. Dejas de ver cuándo estás siendo valorado y cuándo simplemente estás siendo usado. Y ahí es donde el amor propio tiene que levantar la voz, tiene que decir basta, porque el afecto no debería doler y la entrega no debería dejarte vacío. Decir basta no es traicionar, no es volverse egoísta ni insensible, es un acto de honestidad contigo mismo. Es mirar la balanza emocional y aceptar que cuando solo tú estás sosteniendo el vínculo, ya no se trata de un lazo sino de una carga. El amor propio no cancela la lealtad, la depura, porque no se trata de romper relaciones sino de redefinir los términos, de comprender que puedes amar y aún así tomar distancia, que puedes valorar lo compartido y al mismo tiempo elegir tu paz. A veces lo más leal que puedes hacer contigo mismo es retirarte, no desde el rencor, sino desde la claridad de que ya diste demasiado y no puedes seguir vaciándote. No estás obligado a quedarte solo porque una vez dijiste que estarías. Las promesas que hiciste cuando eras otra persona con otras expectativas y otras fuerzas pueden ser honradas de otra forma honrándote a ti.
Porque si hoy esa promesa te rompe, ya no es un acto de fidelidad, es una forma de olvido. Muchos temen parecer cambiantes o poco fieles si se alejan, si dejan de sostener lo que alguna vez aceptaron. Pero lo cierto es que uno no traiciona al cambiar, se traiciona cuando permanece donde ya no se siente digno. La verdadera traición es hacia uno mismo, cuando te callas para no incomodar, cuando te niegas para no fallar, cuando soportas para no romper. Pero hay rupturas necesarias. Hay finales que son formas de comenzar a respetarte. Hay decisiones que te salvan incluso si duelen. En esos momentos lo que necesitas no es justificarte ni explicarte de más, ni buscar la validación de los demás. Lo que necesitas es hacer silencio dentro de ti y preguntarte, ¿esto me honra o me disminuye? ¿Me estoy quedando por amor o por miedo? ¿Estoy siendo leal a la relación o estoy siendo desleal conmigo mismo? Y cuando tengas la respuesta, actúa desde ahí, porque no hay mayor forma de lealtad que cuidar de ti con la misma entrega con la que solías cuidar a otros. Nunca sacrifiques tu valor en nombre de la lealtad, porque si tu entrega no se equilibra con respeto, si tu constancia no recibe gratitud, si tu apoyo no encuentra eco, entonces no es una relación, es un desequilibrio disfrazado de compromiso. El amor propio no excluye el amor hacia los demás, pero sí lo ordena. Y cuando aprendes a decir basta, no estás cerrando el corazón, lo estás protegiendo. Y esa quizás sea la forma más sabia de seguir amando, empezando por ti. En la siguiente lección veremos cómo aprender a decir no con firmeza y sin culpa marca el comienzo de una vida más liviana, más auténtica y más justa contigo mismo. Porque cuando cuidas tus límites, comienzas a vivir desde la elección, no desde la obligación. Cuida tu energía como un recurso sagrado. Hay una verdad que todos intuimos, pero que rara vez honramos en la práctica: nuestra energía es limitada. No somos una fuente inagotable de tiempo, atención, ni escucha. Aún así actuamos como si lo fuéramos. Nos entregamos por completo. Atendemos a todos, escuchamos incluso cuando estamos agotados. Decimos sí por inercia. Y cuando finalmente llega el silencio, nos descubrimos vacíos. No es que los demás nos hayan robado algo. Es que nosotros mismos olvidamos cuidar el recurso más valioso que poseemos: nuestra energía vital. Tu energía emocional, mental y física no debería darse por sentada. Es un capital sagrado que necesita administración consciente, porque cada conversación, cada favor, cada presencia que ofreces, consume algo de ti. Y si no aprendes a elegir con sabiduría dónde y en quién inviertes ese capital, un día despertarás sintiendo que no te queda nada para ti. No porque seas débil, sino porque has estado regalando tus reservas sin medir su impacto. Vivimos en una cultura que premia la entrega total, que aplaude al que siempre está, al que nunca dice no, al que se desvive por los demás, sin considerar sus propios límites. Pero esa narrativa, por muy noble que parezca, es peligrosa, porque nos empuja a confundir disponibilidad con valor y sacrificio con amor. Nos hace pensar que poner límites es egoísta, que priorizarnos es señal de frialdad. Y sin darnos cuenta, nos perdemos en una dinámica de agotamiento constante, donde dar se convierte en una obligación, no en una elección. Pero el amor real, el que nace desde un lugar sano, no exige que te destruyas por nadie. Al contrario, requiere que te cuides, que te protejas, que te preserves, porque solo desde ese lugar puedes ofrecer algo auténtico y duradero. Aprender a establecer límites no es rechazar a los demás, es aprender a incluirte a ti mismo. Es reconocer que tus horas, tus palabras, tu presencia son valiosas, que no pueden entregarse sin conciencia porque no se regeneran mágicamente. Cuando aprendes a decir no, sin sentir culpa, algo en ti cambia para siempre. Ya no te explicas de más, ya no te desgastas justificando tu necesidad de espacio, ya no sientes que decepcionas por priorizarte. Empiezas a sentir el alivio de actuar con integridad, porque ese no dicho con calma pero con firmeza es una afirmación de tu derecho a elegir.
a elegir cuándo quieres estar con quién, de qué forma y hasta qué punto. Es también un recordatorio al otro de que tu energía no es una obligación que debe recibirse, sino un regalo que debe apreciarse. Puede que al principio ese cambio cause incomodidad. Algunas personas se sorprenderán, otras se molestarán. Estaban acostumbradas a una versión tuya que decía que sí sin pensarlo, que respondía siempre, que solucionaba todo. Pero esa versión, aunque útil para los demás, quizá no era sostenible para ti. Y ahora, al cuidar tu energía, estás diciendo sin palabras: ya no me descuido para sostener lo que me desgasta. Este nuevo enfoque no es una barrera que aísla, sino una puerta que se abre con mayor claridad. Porque cuando te cuidas, todo lo que compartes, lo haces desde un lugar más genuino. Tus sí son más auténticos, tus conversaciones más presentes, tu compañía más plena. No porque estés más tiempo con los demás, sino porque has dejado de estar desde la obligación y has comenzado a estar desde la elección. Y esa diferencia transforma la calidad de todo lo que tocas. Cuidar tu energía también implica aprender a decirte sí a ti mismo, a tus silencios, a tus necesidades, a tus tiempos. Implica saber cuándo necesitas retirarte, cuándo descansar, cuándo proteger tu atención de estímulos vacíos. Porque no todo merece tu mirada, no todas las demandas son urgentes, no todas las voces necesitan ser escuchadas al mismo tiempo. Elegir en qué enfocas tu energía es también una forma de preservar tu salud emocional, tu claridad mental y tu bienestar físico. Y aunque la culpa intente visitarte, recuérdalo: no hay culpa en el autocuidado. No hay falta en decir esto no lo puedo sostener ahora, o esto me supera, o esto me aleja de mi centro. Quien realmente te quiere sabrá comprender tu necesidad de protección interior. Y quien no lo entienda quizá nunca valoró del todo lo que tú estabas ofreciendo. Tú no estás aquí para sostener el mundo de los demás a costa del tuyo. Estás aquí para construir un equilibrio donde tu paz no sea el precio a pagar por la tranquilidad de otros. Y ese equilibrio empieza cuando comienzas a ver tu energía como lo que es un recurso finito, sagrado y reemplazable. A medida que avanzas por este camino, descubrirás algo hermoso, que al proteger tu energía, comienzas a atraer relaciones más sanas, conversaciones más nutritivas, espacios más reales. Porque estás diciendo con cada acto: me respeto lo suficiente como para no entregarme sin medida. Y ese mensaje, cuando lo vives desde adentro, resuena en todo lo que haces. En la próxima lección daremos un paso más en este viaje de afirmación silenciosa. Hablaremos del poder de retirarte con dignidad, sin necesidad de explicaciones, sin escenas finales. Porque a veces, cuidar tu energía también significa saber cuándo es momento de cerrar una puerta y hacerlo en paz. Vuelve invisible lo que antes dabas por sentado. Durante mucho tiempo hemos creído que ser transparentes significa mostrarnos por completo, decir todo lo que sentimos, estar siempre disponibles, justificar cada silencio, aclarar cada decisión. Y aunque la autenticidad es esencial, hay algo que con el tiempo se aprende: no todo lo que es real necesita ser visible. De hecho, hay una forma más serena y poderosa de presencia, aquella que no grita, que no se exhibe, que simplemente es. Y desde ahí comenzamos a entender que volver invisible lo que antes dábamos por sentado no es alejarnos, sino dignificarnos. El misterio no es frialdad, es una forma de preservar el alma. Lo que se oculta con intención no se pierde, se valora más. Dejar de explicar cada paso, de justificar cada ausencia, de detallar cada pensamiento, no es cerrarse al mundo, es abrirse a uno mismo. Hay aspectos de ti que no necesitan exposición constante para tener sentido. Hay decisiones que no requieren ser defendidas. Hay emociones que pueden vivir en tu interior sin ser puestas en palabras. Porque lo que no se explica muchas veces se respeta más. Peta. Cuando comienzas a habitarte con mayor reserva, descubres que el silencio no solo comunica, también protege. Hay algo profundamente atractivo en quien no necesita revelarlo todo para hacerse entender. En quien con su sola presencia
transmite solidez y calma. Ese tipo de silencio no es indiferencia, es claridad. Es el eco de alguien que ya no busca convencer, solo caminar con coherencia. Lo invisible también educa. Enseña que tu tiempo, tu atención, tu presencia emocional no son un acceso libre, que hay puertas internas que no todos tienen derecho a cruzar. Y no porque seas inalcanzable, sino porque has aprendido que lo sagrado no se comparte con cualquiera. Lo que antes ofrecías sin medida, tu escucha constante, tu disponibilidad inmediata, tu necesidad de complacer, ahora se convierte en algo más selecto. Y ese cambio no te aleja, te hace más íntegro. Quien todo lo muestra, quien todo lo explica, quien siempre está para todos, termina por agotarse. Se vuelve paisaje, se vuelve rutina. Pero cuando vuelves invisible, lo que antes era automático, comienzas a recuperar tu lugar. Ya no eres quien da por dar, quien está por estar, quien responde por reflejo. Ahora estás desde la conciencia, desde la elección. Y esa elección te devuelve respeto, el propio y el de quienes realmente valoran tu presencia. Con el tiempo descubres que cuanto más claro estás contigo, menos necesitas ser comprendido por otros. Ya no buscas ser validado, ni interpretado, ni aprobado. Te basta con saber que tus pasos nacen de tu centro, no de tus carencias, que tu silencio no es vacío, sino plenitud, que tu distancia no es castigo, sino cuidado, y que tu nueva manera de estar, menos visible, más firme, es la que realmente te representa. Esta lección es en realidad un regreso a ti, a tu valor interior, a tu necesidad de dejar de exponerte como si debieras explicarte constantemente. Has aprendido a ser más selectivo, no por orgullo, sino por respeto, a dejar espacios en blanco donde antes escribías de más, a hablar solo cuando lo que tienes que decir suma, no cuando los demás lo exigen. Y desde ese lugar tu vida cambia, se aligera, se ordena, porque cuando haces de tu presencia un acto consciente, dejas de ser ruido y te conviertes en señal. Ya no necesitas estar en todas partes para ser recordado, ni decirlo todo para ser entendido. Tu presencia se siente porque ya no es automática, porque ahora llega solo donde es bienvenida, no donde se espera sin gratitud. Y eso, aunque parezca pequeño, es una de las formas más silenciosas y más poderosas de transformar tu mundo. Así concluye este recorrido. Has aprendido que retirarte no siempre es perder, que callar también es hablar, que el silencio puede enseñar más que las palabras, y que tu valor no se mide por lo que das, sino por lo que eliges conservar. Volver invisible lo que antes dabas por sentado es un acto final de amor propio. Es el cierre de un ciclo en el que dejas de entregarte por reflejo y comienzas a vivir desde la elección. Ahora ya no necesitas decir que has cambiado. Se nota en tu energía, en tus pausas, en tu forma de estar. Has entendido que no todo debe explicarse, que no todo debe mostrarse, y que a veces lo más fuerte que puedes hacer es simplemente ser silencioso, inquebrantable, inolvidable. Gracias por llegar hasta aquí. Si has acompañado cada palabra, cada pausa y cada lección, sabes que este no ha sido un simple recorrido de ideas, sino un viaje interior. Un camino hacia el respeto propio, el silencio que transforma y la fuerza que nace de no ceder ante la necesidad de ser comprendido por todos. Si algo de lo que escuchaste hoy resonó contigo, no es casualidad. Estás en un momento de cambio. Estás eligiéndote y eso merece ser reconocido. Gracias de corazón por regalarme tu tiempo, tu atención y tu apertura. Cada minuto que dedicaste a escuchar estas reflexiones es un acto de compromiso contigo mismo, y no hay acto más valiente que ese. Este canal es solo un espacio, pero lo que verdaderamente importa es lo que haces con lo que escuchas. Las transformaciones reales no se ven, se sienten, y comienzan casi siempre en silencio. Si este contenido te ayudó, te invitamos a dejar tu reflexión en los comentarios. ¿Con cuál lección te identificaste más? ¿En qué punto sentiste que era momento de hacer un cambio? Tu experiencia puede inspirar a otros que, como tú, también están buscando fortalecerse desde dentro. Suscríbete si aún no lo has hecho
y activa la campanita para no perderte los próximos videos. Aquí seguiremos construyendo juntos un espacio donde el silencio no se vea como debilidad, sino como una forma de sabiduría, donde el valor no se mide por cuánto das, sino por cuánto aprendes a conservar. Gracias por ser parte de esta comunidad. Tu transformación ya comenzó y es más poderosa de lo que imaginas.